En esta segunda parte del taller vamos a hacer énfasis en la literatura de terror y de suspenso y parte de la ciencia ficción. Vamos a tratar a algunos autores para guiar un poco esto de la temática de la creación literaria. En estos momentos encontramos a Edgar Allan Poe. Es un escritor nacido en Estados Unidos en 1809. Falleció en 1849 y sus características generales fue que inauguró el relato policial y la ciencia ficción. Además, que sus relatos permiten una lectura sin interrupciones, lo que difiere un poco de la novela. Es también precursor de la literatura de ciencia ficción y vamos a tener como una especie de relación con el siguiente autor que vamos a ver ahora. Bueno, después de Lovecraft, en una línea cronológica, seguiríamos hablando de H.P. Lovecraft, nacido en 1890 y muere en 1937, escritor estadounidense. Es conocido más que todo por su literatura fantástica y también por sus escritos críticos. Uno de ellos conocido como El horror en la literatura, que lo escribió en el año 1927. Unos cuentos que son muy conocidos creados por este autor son El árbol de la colina, El sabueso y La ciudad sin nombre. Otro autor conocido en la literatura de suspenso y terror está Bram Stoker. Escribió novelas y relatos cortos, en los cuales se encuentran El paso de la serpiente, escrito en 1890, El misterio del mar, escrito en 1902, La joya de las 7 estrellas en 1904 y pues conocido también por su obra cumbre, que es Drácula, escrita en 1897, que cuenta pues la vida del conde del vampiro de Transilvania. Una característica de su escritura es que utiliza como inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, dando así a suprimir las fronteras entre la vida y la muerte a través de un juego de seducción. Ahora, aquí entrando un poco en materia, vamos a dar como unos pequeños consejos para aplicar en la escritura del cuento de terror o de suspenso. Y es que hay un autor estadounidense que se llama Searle y nos propone distintas teorías de los actos del habla. Bueno, ¿y por qué los actos del habla? Son aquellos actos que se evidencian tanto de manera oral como escrita. ¿Y por qué van a ser utilizados aquí? Porque son aquellos que le dan como un poco de fuerza, de pie y de énfasis al momento en que usted está escribiendo su cuento y quiere dar énfasis en algunos momentos que usted considera que son importantes en el desarrollo de su historia. Ahora aquí vamos a entrar un poco más ya en los aspectos concretos de cada acto para que sea un poco más claro. En este punto encontramos a los actos asertivos, que son aquellos que afirman y niegan. Un ejemplo de este acto es el fragmento que dice de Edgar Allan Poe, de Corazón delator. Dice: basta de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté, sí. Levanten esos tablones, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. En los actos del habla podemos encontrar los actos comisivos, que son aquellos que expresan tanto una especie de juramento como promesa. Un ejemplo de ello son las frases mencionadas por un político en estos días, abro comillas: yo le juro por lo más sagrado que yo no maté a su hermano. Lo que le hicieron a su hermano y a su familia fue terrible, pero yo le juro que no tuve nada que ver con eso. Entonces, en estos momentos es como una ejemplificación del acto del habla comisivo. Bueno, en este punto vamos a tratar los actos del habla expresivos, que son aquellos que expresan estados tanto emocionales como también los estados que son físicos. Un ejemplo de ello es un pequeño fragmento de una lectura que dice así: Alberto gritaba: odio a la gente mayor. No soporto su olor, su manera de hablar y su piel arrugada y trajinada. Pero hay un detalle más que el hombre halló en Tomás: fue su ojo. Ahora encontramos en los actos del habla los directivos, que son aquellos que ordenan, sugieren, piden y suplican.
El ejemplo es el siguiente. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Este es un ejemplo de acto directivo en cuanto a la súplica. En este apartado se van a encontrar los actos del habla declarativos, que son aquellos que reconocen, condenan y valoran. En este fragmento de Víctor Hugo podemos ver dos características de los actos declarativos. La primera de ellas es cuando condena y dice: torpe y ciega pena, se mire por donde se mire, castiga al inocente, clasificándolo como un acto, valga la redundancia, de condena. En el siguiente párrafo se puede evidenciar una especie de valoración a partir del narrador, que es aquel que inmiscuye sus opiniones y las involucra dentro del texto.